Veíamos hace algunos minutos este posicionamiento de legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, esto que llamaron Frente Parlamentario Progresista, para impulsar pues los posicionamientos de la izquierda en ambas cámaras, en la de diputados, en la de senadores. Le hemos llamado al senador por el Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, a quien le agradecemos nos tome la llamada. Senador, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenos días. Senador, ¿cuál va a ser el papel que jugarán las izquierdas en el Congreso de la Unión en esta recién iniciada legislatura? Mira, es muy sencillo, Azucena. El Frente Progresista, cuyo candidato fue y líder ha sido Andrés Manuel López Obrador, tiene una posición muy clara. Nosotros hicimos una campaña y pedimos el voto con un cambio de modelo económico, sí, un nuevo proyecto, un proyecto alternativo al que se ha venido aplicando en México en los últimos años, que es el modelo neoliberal. Ese es el proyecto de cambio para poder recuperar este país que ha estado hundiéndose cada vez más. Así lo analizamos todos. Más de la mitad de la población de México en pobreza, el desempleo rampante, no crecemos para nada, al contrario de crecemos, la juventud no tiene ningún futuro, el campo está abandonado, importamos más de la mitad de lo que consumimos en alimentos. Sí. En fin, ese es el México del modelo neoliberal que nosotros combatimos en las elecciones. ¿A partir de cuándo, senador, empezó este hundimiento, como usted le llama? ¿A partir de qué sexenio, de qué año, con qué autor? Pues apareció con la adopción del modelo neoliberal por Salinas de Gortari en el PRI, si es lo que me... Hay quienes lo señalan en la época de Miguel de la Madrid, en la que fui yo secretario de Gobernación. Yo considero que realmente el modelo se convierte en un modelo impuesto en México, es ya con Salinas de Gortari, y así ha continuado, ¿no? Es decir, senador, los autores de esta caída que usted menciona en la calidad de vida de los mexicanos, ¿es tanto autoría del PRI como del PAN? Así es, en fin, desde luego, los 12 años del panismo son idénticos a los del salinismo, idénticos. No hay más prueba de ello que los mismos funcionarios de Hacienda han venido operando tanto en el prismo salinista, cedillista, como en los 12 años del panismo. ¿Cuál sería la principal diferencia, senador, que usted ve entre el PRI actual, el que vimos ayer en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto, y el PRI al que usted sirvió hace algunos años? Mira, el PRI al que yo serví hace muchos años ya dejó de serlo. Precisamente lo que te comento, Azucena, Salinas le da un giro sin consulta alguna, le da un giro al país y al PRI hacia la derecha. Al tomar el modelo neoliberal como su objetivo, que está además totalmente encontrado con la Constitución de la República, al tomar ese modelo, asociarse en toda una serie de proyectos transnacionales, el Tratado de Libre Comercio y lo que ha significado, todo eso es el salinismo, y luego la continuación. Cedillo no cambia, aun cuando entraron en un enorme conflicto personal, no cambia, y tanto Fox como Calderón son exactamente lo mismo, no tocan el modelo, al contrario, lo profundizan y pierden cada vez más en el impulso económico y finalmente en la soberanía, además. Bueno. Eso es el modelo que nosotros combatimos, basados en la Constitución, sin más, sin esas locuras que le pretenden atribuir. México necesita cambiar de modelo. No podemos seguir como estamos. Los números, el propio Peña Nieto lo dice una y otra vez. El objetivo es rescatar el bienestar del país, más de la mitad de la población. Para esto, senador, se necesitan reformas importantes, estas llamadas reformas estructurales, bien pensadas, bien consensuadas por ustedes, por diputados y senadores. Ahora mismo el presidente Felipe Calderón les ha enviado dos propuestas: la reforma laboral, la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ¿Cuál va a ser la postura de la izquierda en torno a estas dos iniciativas del presidente Calderón? Mira,
mencionas algo que es importante y que es muy urgente aclarar. Dices las reformas que México necesita y mencionas las reformas estructurales, que es lo que repite Salinas desde Salinas en adelante. Las reformas estructurales son la profundización de ese modelo que tiene al país de rodillas. Y dices, bueno, hay que llegar a acuerdos. Lo primero que manda Calderón es la reforma laboral. La reforma laboral es la continuación de la política neoliberal. Es quitarle a los trabajadores derechos que tienen en la Constitución de 1917. O sea, no estamos a favor de las reformas neoliberales, al contrario, de las reformas estructurales, como se llaman, estamos en contra. Es decir, precisamente ahí va la ley laboral, es una ley antiobrera, es una ley que le va a quitar derechos a los trabajadores y no estamos de acuerdo, porque ya de por sí los trabajadores en México no tienen salarios, es uno de los grandes problemas, los peores salarios en el mundo y en América Latina, y ahora sobre pretexto de que vamos a flexibilizar la economía, vamos a quitarles a los trabajadores de México lo que les queda, lo poco que les queda en garantías sociales. Entonces, PRD, PT, Movimiento Ciudadano no van con la reforma laboral ni con ninguna de las llamadas reformas estructurales. Desde luego que no. Nosotros lo que queremos es que este país se salve, no que se hunda más. Y es clarísimo que es lo mismo. Calderón repite lo que han venido pidiendo desde años atrás, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Queremos que se flexibilice el trabajo. Bueno, esa flexibilización es quitarle derecho a los trabajadores, no estamos de acuerdo. Por último, Manuel Bartlett, esto podría ser traducido por algunos sectores de la sociedad como una oposición que en lugar de criticar y proponer, solo bloquea lo que otros políticos ponen sobre la mesa. ¿Qué decir? Ese es otro de los argumentos falaces para descalificar lo que es la oposición. Mira, claro que somos oposición, pero desde luego que somos oposición. ¿Qué son para quien está admirando ese sector que dices tú que lo va a ver mal? Admiran a los Estados Unidos y tú ves, los republicanos son la oposición a los demócratas de Obama, oposición franca, es una posición distinta, totalmente diferente. Si tú haces una campaña promoviendo un cambio en la economía, un cambio de modelo, pues cuando llegas al Congreso, eso es lo que tienes que hacer. No se trata de decir no quiero, no. Los otros proponen una medida en la que tú estás en contra y que tenemos 16 millones de votos atrás. Bueno. Entonces, lo que hay que entender muy bien es que no se trata de obstaculizar el crecimiento de este país y el desarrollo, se trata de orientarlo hacia donde nosotros consideramos y hacia donde consideró el electorado que nos dio 16 millones de votos. Gracias, senador. Buenos días. A tus órdenes. Hasta luego, Azucena. Muchas gracias. Gracias. Buenos días.